Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Lady Natalie López, tengo 33 años. Pues vivo actualmente aquí en la ciudad de Bogotá con mi esposo y con mi hijo. ¿Cómo llegaste a la iglesia? Bueno, yo llegué a la iglesia por mi mami, ¿sí? Mi mami pues empezó a asistir aquí, aunque yo ya venía de asistir pues a otras iglesias. Gracias a Dios pues yo crecí como con mis abuelitos, que ellos me enseñaron de la palabra, o sea, siempre estuve como, pues sí, conocía de la palabra de Dios desde pequeñita. Yo viví en Boyacá con mis abuelitos y allá asistíamos a la iglesia, pues a una iglesia de ahí del pueblo, ¿no? Pero mi abuelito siempre pues me habló, me encaminó hacia la palabra de Dios desde que tengo uso de razón, pues. Preséntanos a tu esposo. Bueno, él es Raúl, tiene 39 años, ¿sí? Y él es mi hijo y se llama Juan Pablo y tiene 14 años. ¿Y tienes más hijos? Sí, mi bebé tiene 4 años y pues mi hijastro tiene 15 años. ¿Cómo se conocieron? Nos conocimos aquí en Bogotá porque, pues bueno, nos conocimos porque él es el hermano del esposo de mi tía. Entonces, pues ahí nos conocimos, ¿no? Estaba viviendo con mi tía cuando pues él llegó a la casa a visitar a su hermano y ahí nos conocimos, aquí en Bogotá, en el año 2010. Por problemas en mi casa, yo me fui a vivir con él, ¿no? Pero pues ahí iba, porque mi abuelito siempre me hablaba de la obediencia y que no era lo que yo quisiera escoger, sino lo que Dios tenía preparado, ¿no? A raíz de mi desobediencia o de pronto de las situaciones, digamos, tenía muchos problemas en la casa, ¿sí? Porque yo viví con mis abuelitos en Boyacá hasta que tenía 14 años y luego pues me vine a vivir con mi mami, ¿sí? Pero pues con mi mami, es decir, las cosas eran un poquito más pues como inconvenientes entre madre e hija, y eso ocasionó que yo me fuera de la casa, que tuviera muchos inconvenientes y que a raíz de eso pues me refugiara en mi esposo, ¿no? En ese momento resulté viviendo pues con él, no porque de pronto yo lo hubiera planeado o lo hubiese querido, no, pero y sabía que tenía que ser, porque claro, desde pequeñita conocía la palabra, pero pues las circunstancias de una u otra manera, bueno, pues el propósito de Dios fue así, ¿no? De irme a vivir con él sin casarme, aunque yo sabía que debía esperar una respuesta de Dios, pues aún así me fui en desobediencia a vivir con él. Y al año tuvimos a nuestro primer hijo, que es Juan Pablo. Sí. Digo yo que a raíz de ahí pues empezó, a raíz de la desobediencia, ¿no? Empezó una vida dura, porque yo quedé embarazada a los 18 años. Y pues a raíz de esa desobediencia que yo me fui a vivir con mi esposo sin esperar el propósito de Dios, fue una vida muy dura, porque fue una vida de infidelidad, una vida de golpes, fue una vida de mentiras, pero pues fue difícil porque era una vida muy dura, o sea, para uno de mujer, una vida donde vive mentiras, infidelidades, engaños, traiciones. Yo decía a Dios y siempre le decía a Dios, porque yo fui desobediente, ¿sí? Pero pues ahora puedo entender el propósito de Dios. Y todo para los que amamos a Dios, todo obra para bien y Él tiene un propósito en nuestras vidas. Pero fue una vida demasiado dura. Desde muy joven, ¿no? Desde muy joven, sí, porque me fui con Él pues a vivir a los 17 años prácticamente. Ya a los 18 pues tuvimos a mi hijo. Y pues sí, tanto él era joven y yo también. Bueno, yo siempre iba a la iglesia, ¿sí? Y eso fue uno es decir, de que yo escogí lo que quise, ¿no? Porque yo era una muchacha que pues de una u otra manera no iba a fiestas, él sí salía. Y pues a raíz de esa desobediencia sufrí mucho, ¿no?
Yo siempre, pues no es que nunca me he apartado de la iglesia, siempre iba, ¿sí? Pero ahí hubo algo, un quebrantamiento en mi corazón, porque yo decía, bueno, de 19 años, donde ya recibía infidelidades, golpes, mentiras, mi corazón se enfrió, ¿sí? Entonces, como él me era infiel, yo no te voy a decir mentiras, yo también empecé, ¿sí? Seguí ese jueguito en el que el enemigo me hizo caer. Entonces duré apartada como unos 3 años. Volví a la iglesia, pero ya desde que llegué aquí, a los 15 años, pues asistí a la iglesia Manantial, ¿no? Y caí, como que si él me hacía, yo le hacía también, ¿sí? Si yo creía que esa venganza, pues no, si él lo hace, yo también lo hago, ¿no? Pero siempre me sentí vacía, aunque lo hice no muchas veces, pero sí caí, yo decía, me sentía igual de vacía. O sea, era un vacío terrible, por más de que yo dijera, bueno, yo también me vengué, pero el dolor seguía en mi corazón, ¿no? El dolor seguía en mi corazón. Nos separamos muchas veces, volvimos muchas veces, era como un vaivén, ¿no? De separarnos, volver, pero aún así, bueno, después yo pues me fui, me separé de él, estudié, me fui a vivir sola con mi hijo. Y pues yo le decía a Dios, ya hasta mi corazón no, o sea, yo decía no me refugiaba tanto en Dios porque yo decía a Dios, o sea, ¿por qué permites tanto? Y lo cuestionaba mucho y mi corazón se enfrió tanto que yo dije en un momento como, ay, no, Dios no me escucha. Y decidí escuchar que si reflexiones, que si una cosa, que si la otra, pero me aparté de él, volví a apartarme, volví a caer. Y de eso te estoy hablando que tenía ya 25 años y volví a caer y me aparté de Dios y luego pues volví ya otra vez a la iglesia, pero siempre iba a la iglesia pues como a la iglesia que siempre asistía. ¿Por qué crees que volvían cada vez que se separaban? ¿Qué los hacía volver? Bueno, eran inseguridades también mías, ¿no? Empezando que yo pues crecí con mis abuelitos, crecí sin un papá y sin una mamá. De una u otra manera, ¿no? Porque mi mami pues tuvo que venirse aquí a Bogotá a trabajar, ella igual nos sustentaba así, pero no crecí con ese amor, ¿no? De mamá y papá. Entonces dentro de mí yo decía, yo no puedo permitir que mi hijo viva o que viva eso que yo viví. Sí, yo lo tenía claro y siempre lo dije. Entonces, de una u otra manera, creo yo que eso fue lo que me llevó a perdonarlo tantas veces, a aguantar, a soportar, por quererle dar un hogar a mi hijo, ¿sí? A lo cual pues no está bien, pero pues yo sentía esa inseguridad, yo decía, no, yo puedo sola como mamá, pero quería que mi hijo creciera con esa figura paterna y materna, un hogar que no fuera quebrantado. ¿Tu papá vive? Sí, él vive. ¿Lo ves? No, o sea, él vive en Tunja, de hecho, sí, pero son muy poquitas las veces que nos vemos, porque nunca crecí. Yo lo vine a buscar a él ya cuando tenía 18 años, porque yo sí quería pues saber quién era mi papá. Como que mi abuelito siempre me infundió que papá y mamá se respetaban y que fuera lo que fuera, debía pues honrarlos. Entonces yo sí quise crecer y bueno, y crecí, pero con esa necesidad de verlo. Pero aún así, pues, o sea, si lo veo, claro, yo igual lo abrazo, hola papá, pero no tengo ningún resentimiento hacia él. ¿Te extrañas a él? Pues ya sané. Hubo un momento digamos, en mi adolescencia que yo sí veía que papá o mamá iban como que a recibir las entregas, los informes, y yo decía, ¿y mi papá qué? Pero gracias a Dios tuve un abuelito temeroso de Dios, que él no me infundió rencor hacia él. Y eso fue lo que hizo que yo permaneciera ahí, ¿no? Porque quise y yo decía, no, o sea, mi hijo no va a crecer, quería romper esa cadena. Siempre lo supe, yo dije, mi hijo va a tener un hogar de papá y mamá. Y quise romper esa cadena que yo tuve que pasar. En el 2020 yo volví con mi esposo nuevamente, ¿sí? Quedé embarazada de mi hijo, del menor, de Tiago, tiene 5 años.
decidí, porque tuve muchas complicaciones en el embarazo, y yo le dije, Dios, o sea, de ahí empieza como mi firmeza en los caminos de Dios, de decirle, Dios, perdóname, porque tuve demasiadas complicaciones con mi hijo Tiago. Y yo le dije, Dios, si tú salvas a mi hijo porque eran dolores bajitos, o sea, que aborto, bueno, sí, tantos edictos de muerte para mi hijo, que yo le dije, Dios, perdóname. Yo me aferro a tu verdad, yo me aferro a que si tú me has dado vida en mi vientre, esa vida va a nacer y va a permanecer, y lo harás con un propósito. Yo te entrego mi vida, yo te entrego todo lo que soy. Tú salvas a mi hijo y yo me entrego por completo a ti. En el 2020 fue un proceso durísimo. Me entregué a Dios completamente. En ese pues ya me afirmé en la iglesia Manantial, como que busqué estar ahí adentro, como que quería servir, esas ansias de que yo quiero servir, porque yo le dije a Dios, tú salvaste a mi hijo. Él me dio una promesa para mi hijo, que mi hijo nacería a tiempo y que iba a ser para un propósito muy grande, y así fue. Mi hijo nació a tiempo, después de que los doctores me decían que iban a nacer antes de tiempo, que lo iban a meter en incubadora. Ninguno. Yo dije, no, Dios, yo me aferro a tu verdad, yo me aferro a que mi hijo nace bien, y yo te serviré. Ahí, en querer obedecerle a Dios, pues yo le dije a mi esposo, nunca fuimos casados, siempre vivimos como en unión libre. Yo le dije a mi esposo, yo voy a servirle a Dios y yo quiero seguir los caminos de Dios. Debemos casarnos, ¿sí? Y él dijo como, bueno, empezamos a hacer el discipulado en la iglesia para que nos casaran y demás. En efecto, pues fuimos a un retiro, fuimos a un encuentro y demás, y logramos pues casarnos, pero pues sí, nos casamos. Tuvo una caída después de que nos casamos, en el 2022. ¿Qué caída, Raúl? La caída fue que, o sea, como mi esposa lo dice, nos casamos, yo no estaba preparado, yo le dije a ella, todavía no, pues no estamos, y pues para tomar las cosas de Dios, no, y insistió a casarnos. Entonces nos casamos en una iglesia por parte de un primo de ella que es pastor, él vino y nos casó, pero no sentí lo que se siente acá en la iglesia, porque, o sea, yo sí asistía a la Manantial con ella, que ella me la acompañaba y esto, pero, o sea, ya no estaba entregado totalmente a Dios. O sea, entonces ahí tuve una caída, pues que fue de volver atrás, pues a hacerle infiel a mi esposa, al trago. Entonces ahí, por eso entonces fue la caída que nos volvimos a separar debido a eso, a lo que yo volví atrás, al trago, mejor dicho, a las cosas, al mundo. Entonces nos separamos. Se separaron por una infidelidad. Sí, claro. ¿Qué pasó ese tiempo después entonces, y a partir de esa separación, qué hiciste? Bueno, fue muy duro, ¿no? Fue muy duro, pero pues empecé un tiempo de ayuno, de oración. Era muy duro porque yo decía, mi esposo muchas veces llegaba a 3 de la mañana ebrio, pues, o un fin de semana que no llegaba. Y él llegaba y me encontraba arrodillada orando, clamándole a Dios. O sea, yo le decía a Dios, yo creo que si tú me diste, tú permitiste que yo diera este paso en obediencia, porque yo te quiero servir, era lo que yo le decía. O sea, yo te quiero servir, yo te quiero agradar. Por eso lo hice, ¿sí? De dar ese paso, porque sabía que tenía que cerrar esa puerta para mí, para mis hijos también, para mis generaciones. Entonces era duro, y yo decía, Dios, es ese tiempo en donde Dios prueba tu corazón, tu fe, la fe que uno dice, Dios, porque es fácil orar, pero ¿qué pasa cuando tú oras?
y entre tú más oras pareces que esas oraciones no fueran escuchadas, donde tú dices, Dios, si yo estoy aquí en la casa orando por mi esposo y mi esposo aún más perdido, y el dolor de mis hijos, ¿sí? El dolor de ver a mi hijo crecer y que él veía que su papá llegaba o que no llegaba o que llegaba ebrio y que no estaba presente, y yo clamaba, yo le decía a Dios, ¿qué pasa? Pero esa caída, digo yo, que fue la bendición más grande, porque fue la que hizo acercar a mi esposo a los pies de Cristo. Pero no fue fácil. Fue un proceso demasiado duro, donde tú decías, y lloraba y clamaba, y yo le decía a Dios, hasta que pues él ya decidió irse, ¿sí?, de la casa. Y yo le dije, bueno, Dios, ahora no oro, yo no oro para que mi esposo venga a vivir con mis hijos. Yo oro para que tú me des fortaleza, pero para que tú yo le decía a Dios, no importa que él no esté conmigo, ¿sí? Lo que me importa es que su alma se sane, que su vida cambie, no por mí, no para que regrese a este hogar, pero sí por mis generaciones, sí por mis hijos. Y cambié mi oración, entonces ya no era Dios, cambia a mi esposo, tráelo, regrésalo, no. Mi oración fue, Dios, libértalo. Sí, libértalo, que él sea libre. No importa que él no esté o no vaya a estar conmigo en mi hogar, pero sí me importaba que su vida fuera sana, que su vida fuera desatada de tantas ataduras que él traía también generacionales, porque Dios me llevó a entender eso, que era una cadena generacional, y yo le decía a Dios, que seas tú libertándolo, porque no quiero que mis hijos sigan eso. Y ahí cuando cambié mi oración, en decirle a Dios, ya no es tráelo, que sea él, porque él fue el que yo escogí. No, Dios, cuando cambié mi oración a decirle, Dios, libértalo, ¿sí? Porque finalmente es lo que hace que tenga un cambio que trascienda nuestras generaciones, ¿no? Para mis hijos, para mis generaciones. No es que él esté ahí, sino que realmente sea libertado, que sea sano de su corazón, que sea libre de sus ataduras. Es en ese momento donde Dios respondió mi oración. Y mientras tú le pedías eso a Dios, ¿qué tenías que soportar? La rebeldía de mi hijo. La rebeldía de mi hijo, la tristeza de mi hijo pequeñito, porque él siempre, los dos fueron muy apegados a su papá, ¿sí? Entonces tenía que llevar la rebeldía de mi hijo. El que, aparte de que él no era un papá presente, era un papá que en ese momento le estaba causando dolor en el corazón a mis hijos, ¿sí? Tenía que soportar madrugadas orando, a decirle a Dios, no permitas que lo que él hace o sus actos influyan en la vida de mis hijos, pero sí influyó. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de esas épocas? Sí, yo me acuerdo muy bien. ¿Qué pensabas cuando te venía a la mente? No, pues extrañaba mucho a mi papá, me hacía falta estar con él y todo eso. Para jugar. ¿Muchas noches los extrañaste? Sí. ¿Qué decías? ¿Le decías algo a Dios? ¿No le decías algo? Lloraba porque pensé que él no me quería. ¿Pensabas que no te quería? Pensaba que era una decepción para él, porque nunca pensé que me quiso tener o que fuera el hijo de él. Sí. ¿Lo veías de pronto, lo viste en algún momento, lo viste tomado, alcoholizado? Sí, señor, muchas veces. ¿Y cómo era él? ¿Violento? No violento, no, se acostaba a dormir y no pasaba tiempo conmigo.
¿Y a quién le contabas? A nadie me guardaba yo ese dolor en mi corazón. Y creciste sin contarle a nadie. ¿Cuántos años tienes hoy? 14, Y cuando eso pasó, ¿cuántos años tenías? como 9 creo. Y cuando tu papá se iba y sabías que no lo volverías a ver por un largo tiempo, ¿qué pasaba por tu cabeza? No, No lo volvería a ver. ¿En cuánto tiempo? Mucho tiempo. un año. Un año. ¿Durabas a ver sin verlo un año? ¿Lo extrañabas? Sí, mucho. ¿Quieres decirle hoy algo a tu papá? Que lo amo mucho y que no vuelva a cometer los mismos errores de antes. ¿Lo amas mucho? Sí. Míralo a los ojitos. Ahí está tu papá. Y él ya no se volverá a ir. ¿Eres feliz porque hoy lo tienes a tu lado? Sí. ¿Qué opinas, Raúl? ¿Qué tienes que decir, Raúl? Yo No, sé que pues, es duro escuchar el mío. Yo le he dicho a mi Dios, me perdone por haber entristecido tanto el corazón de mi hijo, porque uno cuando está en ese mundo no mide las consecuencias que le causa uno a los hijos, a los seres queridos, a mi esposa también, que le causé mucho dolor, mucho entristecimiento, pero pues en el mundo en que uno vive en ese momento, que uno no preside el daño. el daño que uno les causa a los seres queridos. Y yo le digo a Dios que me perdone por los errores que cometí, que no los volveré a cometer, de hacerle daño a mi esposa, a mis hijos, porque entristecer el corazón de mis hijos y de mi esposa es entristecer el corazón de Dios también por fallarle a Él. En esos momentos fallarle. Claro. Y estoy en el proceso de restaurar todo, porque sin Él no somos nada, somos almas que no tenemos nada. Y sí, ha llegado momentos difíciles, duros, de que como querer volver atrás, pero yo digo, no, Dios, no me sueltes. No me sueltes de tu mano. Porque causarle ya no va a ser solo a uno, van a ser a 3. Va a ser a 3 personas y a mi esposa 4. A mis 3 hijos y a mi esposa. Entristecerles el corazón, entristecer. No, definitivamente atrás no. ¿Los pensabas? Sí, claro. En el momento de que, cuando mi esposa dijo que cuando me separé, me fui de la casa, pues es duro, porque uno se refugia en el trago, en los amigos y en el trabajo. Entonces, pues uno pues me alejé de ellos, de por ejemplo, no venir, verlos, sino usted prefiere otras cosas, a no preferir a una familia, a unos hijos, de que ellos lo extrañan a uno, pero uno está en otro hábito, en otro mundo. Entonces, por eso
le he pedido perdón a ellos, que me perdonen por el daño que les he hecho. Entonces, de ahí para acá, ya cuando nos separamos, cuando ya fue la caída de que nos habíamos casado y nos separamos, entonces ya cuando volví a Bogotá, pues por las cosas, así como han dicho, toda cosa que usted hace tiene su consecuencia. Entonces, a través de que yo me ponía a tomar, me despidieron del trabajo. Por causas del alcohol, pues me despidieron del trabajo. Entonces volví a la casa, volví a recuperar mi hogar, pero yo sabía que tenía que afrontarme a cosas duras, porque no era fácil recuperar de un día para otro el hogar. Era someterme a lo que pues ella dijera. Pues yo queriendo recuperar mi hogar, pues yo dije listo. Bueno, una día ella me dijo que si la acompañaba al centro. Ella vendía mercancía por las páginas, entonces me dijo que la acompañaba al centro. Y veníamos del centro y ella se iba a bajar del Transmilenio y yo le dije, ¿para dónde va? Yo no, yo voy para la iglesia. Le dije, ¿yo puedo ir? Y me dijo, pues usted verá si quiere ir o no, ya está en usted. Yo le dije, no, yo quiero ir, pues quiero ir, y gracias a ella yo llegué a la iglesia acá, y pues desde que llegué, pues Dios ha hecho muchas cosas en mi hogar, en mi vida. He dejado muchas cosas que sí, que todavía uno tiene cosas, no nadie es perfecto, pero sí ha hecho muchas cosas en mi vida, de cambiar mi vida total. El Señor te habló cuando Sí, claro. ¿Qué te dijo? La primera vez hasta la juzgué a ella, porque cuando el pastor me... Pues pasar, ¿Qué quieres? que me pases un poquitico por aquí. Ah, sí, claro. Tranquilo. ¿La juzgaste? Sí, claro, porque yo la primera vez que vine a la iglesia, cuando Dios me habló, yo pensé que ella era la que le había dicho al pastor. Que hasta le dije, pues salí como, Bravo. no bravo, sino como le dijera, como disgustado con ella, porque le dije, son cosas de mi vida, usted no tiene por qué ir a contárselas. O sea, porque uno en ese momento no tiene el discernimiento de que Dios es el que está hablando en ese momento. Entonces yo la juzgué, le dije que por qué tenía que venir a contar las cosas al pastor mío, cuando el pastor sí que me dijo que sí, que me la pasaba tomando en lugares indebidos, mejor dicho. Entonces yo la juzgué a ella, le dije, se me tiene por qué contar las cosas, son cosas de mi vida. Pero en ese momento, porque no tenía el discernimiento de que Dios es el que habla a través del pastor. Ah, Entonces ella me dijo, no, es que yo no le he dicho nada a él. Y dije, pero ¿quién más va a saber? Sí. Entonces ahí fue donde yo entendí que sí hay un Dios verdadero, vivo, nos ve. y nos ve de las cosas que hacemos malas. Y es ahí donde, o sea, es decir, ¿no? Porque él de una u otra manera, bueno, voy a llamarlo así, jugaba con las cosas de Dios, digo yo, ¿no? Porque como él sabía que yo era, pues que yo iba a la iglesia y que yo quería servirle a Dios, entonces cada vez que él quería llegaba ahí, vamos a la iglesia, no, yo voy a la iglesia, entonces, pero pues de una, o sea, ¿cómo decirlo? En una iglesia de multitud no se ve la exhortación,
¿sí? Entonces nosotros íbamos a la iglesia, entrábamos, orábamos y como que nada pasaba. Él seguía con su pecado, ¿sí? Porque de una u otra manera volvía y a los 8 días, a los 15 días, volvía y caía. Entonces volvía otra vez y yo orando y yo, ay, vamos a la iglesia, y yo, ay, sí, como que decía, sí, Dios escuchó mi oración. Y volvía otra vez y así se la pasaba. Entonces él ya sabía de que si él me decía, vamos a la iglesia, o sea, ya. Yo decía, bueno, sí, y para mí eso era la alegría más grande, que él fuera a la iglesia. Pero no se vivía eso, ¿sí? O sea, íbamos y orábamos y ya, no, como que no pasaba nada. Entonces ese día él me dijo, no creo que tú vayas para la iglesia. Y yo le dije, sí, yo voy para la iglesia. Pero yo realmente aquí llevaba viniendo apenas como un mes, no era más. Y ese día pues nosotros entramos y cuando salió él dijo, es que no creo que, o sea, ¿por qué va a decirle eso? Y yo le dije, no, es que yo, de verdad que yo apenas llevo un mes viniendo, pero yo con el pastor, pues nada. Entonces eso fue lo que más le impactó a él, ¿sí? Porque él decía, claro, yo iba con mis pecados muchas veces hasta amanecido, pues, iba a la iglesia, ¿no? A la iglesia de multitud y pues no pasaba nada porque nadie le decía nada, ¿sí? Entonces eso fue lo que le impactó a él aquí. Y le haya el Señor Cristo tu corazón. Sí, claro, de que él, o sea, le sacara como las cosas malas que usted hace, hasta que él no le saca las cosas malas a la luz, pues usted no va a reaccionar de que sí hay un Dios y que todo lo ve de las cosas, porque, o sea, lo que el pastor me dijo acá cuando yo ya vine como al segundo día, como al segundo culto que vine, cuando me dijo que usted era así, y le dije sí, todo lo que el pastor decía era lo que uno hacía, y que, porque también tuve ganas de suicidarme, cuando el pastor en un culto me lo dijo, sí, yo lo iba a hacer. Desesperado. Sí, claro, aburrido y desesperado de la vida porque usted se siente vacío, se siente con ese vacío. No es lo mismo usted llegar, por ejemplo, salir de trabajar y se va a tomar y bueno, pasó el rato de tomar, pero al otro día usted tiene que enfrentarse a la realidad de la vida. Entonces, ya usted de aburrido de eso, de que usted no tiene una familia, no tiene un hogar, entonces usted dice, ¿para qué vivo? Si usted no tiene un hogar, una familia. Entonces usted le llega el desesperamiento como de suicidarse, de matarse, de no querer seguir la vida. Pero ahí fue cuando el pastor me dice, es que usted se iba a estrellar contra una mula, y lo iba a hacer. Pero gracias a Dios, pues no lo hice, no sé, sería él deteniéndome para que lo buscara más. Y llegó el día que, no sé, es el que me dijo, me sacó del trabajo y me devolvió a la casa. Y a través de la casa, pues a través de mi esposa, le doy gracias a ella por haberme traído a esta iglesia, por haber cambiado mi vida, que ya pues gracias a Dios, pues sí, no soy el esposo perfecto, todos tenemos errores, no soy el papá perfecto, pero he estado luchando con mis hijos, ahora estoy con ellos desde que volví a mi hogar, gracias a la iglesia me casé otra vez, me bauticé gracias a la iglesia, o sea, he visto muchas cosas grandes acá en la iglesia, una restauración en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en todo. ¿Qué quieres decirle a tu hijo hoy que lo tienes acá? Pues que me perdone por haberle causado tanto dolor en su corazón, porque o sea, cuando uno está en el mundo uno no mide las consecuencias de uno de lastimar las personas. Que me perdone por haberle causado dolor, pues
de haberme alejado de él, de mi hogar, de esto. Yo les pido a ellos perdón por todo el daño que les causé. Y gracias a Dios también pude recuperar, o sea, el afecto de padre a mi hijo que tenía fuera de mi hogar, que ahora vive conmigo, que él vive ahora conmigo, gracias a Dios. Pues si no fuera sido así, mi hijo se pierde. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque de todas maneras no es como uno que esté, no es como uno que esté ahí al frente de ellos guiándolos por el buen camino. Él ya tenía sus malas amistades, sus malos amigos. Entonces, gracias a Dios, a mi esposa, las oraciones que hemos hecho, entonces gracias a él, mi hijo se vino a vivir conmigo. O sea, no es fácil de un momento a otro que él cambie, pero vamos en ese proceso de cambiarlo. Él es tu hijo mayor de otro hogar, Sí, él es hijo mayor de otro hogar. Pero también lo mismo, el afecto de papá a hijo no era, él era antes más distante que con ellos, porque él no creció conmigo, entonces fue como un hijo de noviazgo. Entonces, desde muy pequeño, pues yo no le brindé ese amor de papá, ese afecto de papá. Entonces él se crió fue con la mamá y el padrastro. Pero él sí tenía como ese afecto de buscarme, de estar conmigo. Pero, o sea, no era lo mismo de yo tener a mi hijo Juan Pablo a mi lado que tenerlo a él. Porque, o sea, nunca le brindé ese. Entonces yo también le he pedido a Dios que me perdonara por eso, por no haberle afectado a brindarle ese cariño de papá a mi hijo, porque de todas maneras los errores de nosotros los padres, los adultos, no tiene por qué pagarlo ellos. Sí, fuimos nosotros los que tomamos la decisión de traerlos al mundo a ellos. Entonces, gracias a la iglesia y al pastor Jaime, le doy muchas gracias a mi Dios de haber yo llegado a esta iglesia, haber transformado mi corazón, mi vida, y porque, o sea, recuperé mi hogar, recuperé mi familia, mis hijos, a mi otro hijo, y pues logré, pues o sea, lo que le digo, no soy perfecto todavía. O sea, mi Dios me está trabajando en eso, de dejar muchas cosas que tenemos que dejar del mundo. Pero, gracias. Sí, claro. O sea, gracias a la iglesia, mi vida ha cambiado muchísimo. Y Natalie, ¿qué nos puede decir de ese milagro, de esa obra que Dios ha hecho en tu esposo? ¿Cómo lo ves hoy? Bueno, estas lágrimas no son de verdad de darle gracias a Dios, porque de pasar de ser la mujer que desvalorada, la mujer que recibía golpes, que tuvo que luchar mucho con sus hijos, ahora toda la gloria y la honra para Dios, porque ahora tengo un esposo que de verdad ha cambiado muchísimo, que ahora su prioridad es su familia, ahora me ve como una esposa, como una confidente, no volví a recibir malas palabras de él, no volví a recibir mentiras, no volví a recibir engaños, y como yo le digo gracias Dios, ¿sí? Porque si no hubiéramos llegado a esta iglesia, que es una iglesia donde sí está la exhortación, y claro que venía de una línea diferente, ¿no? Donde solo te hablaban de prosperidad, de que todo Dios, que con Dios todo se puede, sí se puede, pero debes pasar un proceso, y hasta que no te tocan el pecado, tú no eres libre. Y eso pasó, porque vinimos un viernes, ¿no? Y Dios le habló y le dijo que
que sí, que él era un borracho, un mujeriego, todo. ¿Y por qué vienes y le dices al pastor, no? Y el día domingo, que yo no sabía que él había estado pues para cometer lo que iba a hacer, entonces me abrazó y me dijo, perdón, porque ahora entiendo que Dios realmente sí existe. Y eso fue lo que más lo impactó a él. Pero aún le damos muchas gracias a Ríos de Fuego, al pastor Jaime, a Dios primeramente, porque si de verdad que uno dice, vale la pena todas las madrugadas que oré, valió la pena todas las trasnochadas que lloré de rodillas pidiéndole a Dios un cambio. Y ese también es mi testimonio. Y hoy en día yo le digo a las mujeres, solamente la batalla se gana de rodillas y pidiéndole a Dios, no yéndole a decir a la familia, a la amiga, ¿por qué no hice eso? Antes lo hacía. Mamá, me pasó esto, tía, me pasó esto, Raúl me pegó, Raúl me fue infiel, sí, pero cuando entendí que nadie de ellos me podía ayudar, sino solamente la gracia de Dios, la vida cambia todo. Ahora pues el tener que mis hijos tengan un papá donde él es amoroso, es atento con ellos, donde está con ellos, donde pues por gracia de Dios el otro hijo de él vino a vivir con nosotros, y para él también ser un testimonio de cómo no una familia disfuncional donde papá y mamá pelean, sino que ve un hogar donde papá se preocupa por su esposa, por sus hijos. De verdad que es un cambio, y yo digo gracias Dios, porque sé que ahora esto es solamente el inicio, ¿no? Y ahora la batalla está en mantenernos, en seguir los caminos de Dios, en seguir su voluntad, en mantener esta restauración que Él hizo, porque el enemigo más fuerte ataca, ¿no? Pero pidiéndole a Dios muchísimo que sea Él quien nos mantenga unidos cada vez, y que aunque venga la tormenta, nosotros podamos estar de rodillas ante Dios, siempre con la oración, pidiéndole a Dios que nos dé esa sabiduría para mantener nuestro hogar, porque de ahí es decir, mis hijos van a tener una generación bendecida, ¿no? Mis hijos van a ser bendición. Ya no van a seguir, y creo firmemente en Dios que ya mis hijos no van a hacer eso que su padre ya rompió. Hijo, ¿qué te gustaría decirle a tu mamá hoy que la tienes aquí a tu lado, con la que viviste muchos días tristes, pero que ella siempre estuvo ahí? ¿Qué quieres decirle hoy a ella? Que le agradezco mucho por todo lo que ha hecho por mí, porque ha luchado, nos ha tocado un poco duro los dos, pero siempre he tenido el apoyo de ella y he sido muy rebelde. Y le pido perdón porque he cometido errores, cosas que no debí que probar, ni haber seguido las amistades que me influenciaron, porque ella ha luchado mucho por mí, ha pedido mucho a Dios por mi rebeldía, porque cambie, pero le quiero pedir perdón por todo lo que he hecho malo, y que quiero cambiar y estar a la mano de Dios. ¿Tu hermanito? ¿Cuál de los dos? Pequeñito. Que lo quiero mucho, aunque al principio no lo quería. ¿Te dieron celos? Sí, ¿Y ahora sí lo quieres? sí, lo amo mucho. Es todo para mí. Tú eres el ejemplo de tu hermano. Y él te mira como la persona que quieres ser cuando grande. Sí, Por eso tienes que cuidar tu vida, para que nada malo le pase a tu hermano. Mírame, para que nada malo le pase a tu hermano. Tú serás el ejemplo para él. Llévate eso en el corazón. Con Dios todo podemos, y de verdad es gran testimonio pasar de ser
de tener un hogar destruido, de hacerme la víctima, bueno, sí, de ser la víctima, perdón. Y creer que cuando nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, por lo que Dios quiere hacer para nuestras vidas, pues todo cambia, ¿no? Estás en una vida de maltrato, de oscuridad, de mentira, y pasar a ser la persona amada, a ser una persona que tu esposo respeta, ¿no? Adicional a eso, pues también llegué aquí en malas relaciones con mis suegros, con mis cuñados, ¿sí? Y a raíz de que la mamá y el papá y los hermanos vieron el cambio en él, mi suegra vino. Y aquí en la iglesia, pues yo le decía a Dios, yo sé que yo no he hecho nada malo con mis suegros, sino que ellos eran muy permisivos con él, y todo lo que él dijera le creían, sin ver de pronto qué pasaba más a fondo, ¿no? Y yo le decía a Dios, yo sé que yo debo pedir perdón, pero yo no he hecho nada malo. Si debo hacerlo, bueno, debo hacerlo. Pero aquí en la iglesia mi suegra me pidió perdón y reconoció que pues que sí, que ella había fallado, ¿sí? Ahora, pues aunque mi suegro no viene a la iglesia y no es cristiano, él dice, yo le agradezco mucho, Natalie, porque mi hijo ahora es nuevo. O sea, vemos en él de pasar ellos decían que en su semblante se veía tristeza, o sea, que a ellos no les gustaba ver a su hijo así, pero hoy en día me dicen que lo ven diferente, que muchas gracias por haber permanecido, que muchas gracias por estar ahí. Y pues eso también, yo decía gracias Dios, ¿no? Porque de una u otra manera son sus padres y no podemos estar en discordias o en contiendas, y tener una relación sana con mis cuñados, con mis suegros, pues eso también es bendición. ¿Qué quisieras decirle a tu esposo mirándolo a los ojos ahí, que tenemos acá? Que gracias por haber permitido que Dios entrara en su corazón, y por permanecer, porque también Dios es un Dios caballero y Él toca nuestra puerta, pero si nosotros no lo dejamos entrar, Él no permanece. Pero también gracias por dejar que Dios fluya, que gracias por ser tan trabajador y por permanecer, por estar ahí, por traer un sustento, porque es un hombre muy trabajador. Gracias por cambiar y por hacerme de hoy nuestra prioridad, de que seamos su prioridad, de querer permanecer en los caminos de Dios. Gracias por haberse dejado llevar del Espíritu Santo a tener una vida nueva, porque sé que no es fácil y sé que le ha costado y sé que la tentación ha estado ahí, pero se ha podido resistir. Raúl, ¿quisieras decirle algo a tu esposita, ya que la tienes? Primeramente sí, gracias a Dios y a ella que me trajeron a la iglesia. Mírala a los ojos, Raúl. Y poder cambiar mi vida, gracias a este amor por haberme cambiado mi vida. Y pues sí, yo, aunque uno pide el perdón, ¿no? Pero sé que, pues sí, que le hice mucho daño a ella. Yo le he pedido a ella perdón sinceramente de corazón, y pues decidí que mi Dios me transformara mi vida. Y gracias a Dios, pues ahora pues dejé muchas cosas del mundo que ahora no son ni prioridad para mí, sino es mi familia, mi hogar, mi casa. Entonces gracias a ella por haberme traído a la iglesia, a Ríos de Fuego, que sé que es donde Dios sí habla. Dios es un Dios verdadero, que sí habla, que sí está, que sí podemos transformarle que Él sí nos transforma la vida si lo dejamos de entrar en el corazón, ¿no? Si le abrimos las puertas de nuestro corazón, Él sí transforma la vida de uno.
no es que uno quiera, sino que Él la transforma. Y ¿Cómo ves a tu esposa, Raúl? no, ¿Cómo la ves hoy día? lo más valioso y lo más importante para mi vida es ella, porque es todo para mí, porque a través de ella fue que yo cambié mi vida, cambié todos esos hábitos malos que traía del mundo. Gracias a ella lo cambié. Peleaste una batalla muy grande. Sí, pero lo más, ¿cómo decirlo? Lo más valioso es que se ganó, se ganó. Y yo digo que Dios ha sido tan perfecto porque el entregarse uno a Dios es lo más lindo ahí. De pronto hay mujeres que han pasado años peleando esta batalla y aún no lo han logrado, pero ese es el mensaje de hoy en día. Ese es el mensaje que yo vengo a llevarles, a traerles a ellas. No importa cuánto tiempo sea, no podemos bajar la bandera, porque nuestra victoria es Dios, porque cuando oramos y cuando le pedimos a Dios, Dios sí responde. Esa es la satisfacción más grande, ¿no? Que Dios escuchó mis oraciones. Y que hoy puedo decir gracias Dios porque lo que un día soñé de no dejar a mis hijos sin un padre, hoy gracias a Dios es una realidad. Pero no solamente es tener un hogar por tenerlo, sino es un hogar bajo la cobertura de Dios y confío que así va a seguir siendo. Sí. Que Él sabe que es la mayor bendición, que es un regalo de Dios y que por más errores que cometa, sabes que de la mano de Dios no nos podemos soltar. Que gracias porque los dos pasamos procesos duros, difíciles, noches de oración donde los dos nos sentábamos a orar por su papá, pero que hoy vemos ese fruto de esa oración y que lo amo mucho, que Él es la mayor bendición y que eres el tesoro más grande para Dios y que Él no te va a soltar y que aunque quieras irte por el camino equivocado, Dios siempre te va a traer al camino correcto, que te amo y que eres la mayor bendición de mi vida. ¿Y tu hijo, cómo es tu relación con él, con el hijo de vivir contigo? ¿Lo amas? Sí, desde pequeñito, porque él siempre fue muy duro de corazón. Yo le decía a Dios, ¿por qué Raúl tiene un corazón tan duro? ¿Se llama Raúl también? No. Con el niño grande, con Juan y Esteban. Pero yo siempre lo quise, ¿sí? Y cuando yo le dije a él, como tráelo, y ya que estamos yendo a la iglesia, lo llevamos. Aún la mamá se quiso y dijo, no, yo no lo voy a dejar a vivir con ustedes. Y él fue el que dijo, sí, yo me quiero ir a vivir con ustedes. Y yo le digo a él siempre, tú viniste a este nuevo hogar a aprender, a saber que en Dios tenemos una vida diferente. Y me causa mucha curiosidad porque incluso esta semana, pues que estaba en vacaciones donde su mamá se fue a vivir con ellos. Y como que tienen problemas allá en el hogar de él. Y escucharle decir a su mamá, ven a los pies de Cristo, mira que con Dios la vida es diferente, mira que mi papá cambió y yo, o sea, como esa admiración de él por nuestro hogar, por cómo es nuestra relación ahorita. Entonces él decía, mami, mire que mi papá pudo cambiar, o sea, Raúl, mi papá pudo cambiar y lo invitaba a la iglesia, él la invitaba a esta iglesia y le decía, mamá, ven a esta iglesia porque ahí Dios habla, porque ahí Dios libertó a mi papá y porque ahí Dios hizo un hogar diferente de Natalie y mi papá, decía. Entonces uno dice, de verdad, que bueno, Dios hace todo perfecto y aunque nosotros seamos testimonios también para su vida y para que Él hable de ese testimonio a las demás familias, es una bendición muy grande. Y como Él no pudo venir hoy, ¿qué le quieres dejar a través de este video? Porque sé que lo va a escuchar. ¿Qué le quieres decir? Ay, mi Juancho, que le doy gracias a Dios porque lo trajo nuevamente,
a su papá, a que tuviera ese amor, porque no importa el tiempo que haya pasado, lo que importa es lo que vivimos de aquí en adelante. Que lo quiero mucho, que él sabe que lo quiero muchísimo y que deseo que Dios llene su vida de bendiciones hasta el último día de su vida y que siempre contará conmigo sin importar cuán edad tenga. Siempre voy a estar ahí, que lo quiero mucho y que él sabe que quiero lo mejor para su vida. Y el chiquitín, de pronto él no entiende ahorita, Sí. pero este video va a quedar ahí muchos años. Que él sabe que es una bendición de Dios, que él nació con un propósito muy grande, que es promesa de Dios para nuestras vidas y que Dios ya tiene marcado su camino y sé que va a ser un adorador para Dios, que le doy gracias a Dios porque Él llegó a mi vida y de ahí, a partir de que Él llegó, fue el Salvador para mi vida, para volver nuevamente a los pies de Cristo. Porque a partir de su nacimiento fue cuando entregué mi vida completamente a Dios. Desde su nacimiento marcó un antes y un después, que lo amo mucho y que siempre oraré por los tres para que Dios mantenga sus vidas en el camino correcto, que los amo mucho. Y ha venido también tu familia. Sí. Ha sido el Señor, ha hecho una obra Dios en tu familia hermosa. Sí. Nosotros llegamos aquí a raíz del fallecimiento de mi abuelita. ¿Sí? Ella falleció, partió con Dios y sé que nosotros y mi familia, porque era lo que más oraba mi abuelito, que su casa, su familia, su hogar y él serviríamos a Dios. Y aunque sus ojos ya se cerraron hace 11 años, es ahora cuando vemos esa promesa cumplida, porque sus ojos se cerraron, pero esas oraciones hasta ahora están siendo respondidas. Han venido mis tías, han venido mi tío y de verdad que le doy gracias a Dios primeramente, pero a Ríos de Fuego y al pastor Jaime, porque ha sido una restauración completa, no solamente para mi hogar, sino también para mi familia. Ver cómo asisten aquí, porque hemos podido sentir y experimentar cómo el poder de Dios se mueve aquí en esta iglesia. Y sí, es verdad, Dios hace todo completo. Y aunque nuestros ojos se cierren, las promesas de Dios se cumplen porque se cumplen. Y hoy podemos ver esa promesa cumplida. Toda una familia y la casa de mi abuelito sirviéndole a Dios. ¿Quieres decirle algo a tu mamá? A mi mamá. Que gracias. Porque sé que sus oraciones también fueron escuchadas. Y ella fue la que más me insistió que viniera a la iglesia. Pero pues me dijo: hija, vamos a la iglesia, es una iglesia más pequeña, sé que tú ya tienes una iglesia y asistes, pero quiero que vengas aquí. Y le doy gracias por ese día, que me invitó y que gracias a ella estoy aquí en la iglesia. Y su familia también está aquí en la iglesia, que la amo mucho y que es una mujer guerrera, que admiro su fuerza, su valentía, su berraquera, que es una mujer muy valiosa y que la amo mucho. ¿Y tu hermana? También viene aquí, también que ella sabe que Dios tiene un propósito muy grande. También su esposo viene, nos casamos en el campamento, nos bautizamos y que
sabe que la amo mucho y que Dios tiene un propósito muy grande para su vida, que ella sabe que la amo muchísimo. Que gracias por también haber estado en los momentos cuando mi vida sentía caerse. Ella estuvo ahí para levantarme, y que hoy también le doy gracias a Dios porque hizo una restauración en su hogar y porque sé que la obra de Dios seguirá en la vida y en el hogar de mi hermana, que la amo mucho. Qué hermoso. Bueno, yo lo que le pido a Dios es que Él ya me lo ha hablado por el pastor y por antes, ¿no? Que Él me había traído para hacer, para tener un ministerio, y eso le pido, que me haga libre de lo que a Él no le agrada, que sí le quiero servir, que sí quiero ser una obrera suya aquí en esta tierra junto con mi esposo. Eso es lo que le pido ahorita, no le pido más. Que Él me haga libre de si hay algo que a mí no le agrada, porque sí le quiero servir. No le pido nada más, sino que el propósito por el cual Él me trajo a este mundo se cumple. No le pido nada más, sino solamente eso. Que si Él me tiene para una obra o para un propósito, que si Él me tiene para, no sé, para lo que Él me quiera tener aquí, que se cumpla. Es lo que le pido, y que no me deje volver atrás nunca más, porque yo sí le quiero servir, porque yo sí le quiero adorar, porque yo sí quiero que yo sea útil en su reino. Raúl, ¿y tú también le quieres servir al Señor? Sí, claro. Si el propósito es de Él, seguiré con Él. Y sí, a través del pastor pues ya me habló que voy a tener un ministerio, pues si es la voluntad y la gracia de Él, pues que se haga la voluntad del Señor. Entonces, y seguiremos con Él hasta que nos tenga en este mundo y en esta tierra. Seguiremos con Él y de la mano de Él, porque como le digo, sin Él no somos nada. Si no lo tenemos en la vida de nosotros, podemos tener millones de riquezas, pero si no lo tenemos a Él en el corazón, somos alguien vacío. Entonces yo sí le serviré a Él hasta que parta de este mundo. A las mujeres que de pronto pasaron por o están pasando por una decepción, que no se rindan, que no desfallezcan, que su arma es la oración, no es nada más, no es el refugiarse pronto en el trago, el dejar a sus hijos, sino que es la oración, que esa es la clave y es la llave que abre puertas de bendición. Que no desfallezcan en la oración, que persistan, que le pidan, que le clamen a Dios, que Dios sí escucha. Que oren mucho por fe, para que sea Dios no soltándolas de su mano. Bueno, mis hermanos, entonces pues les agradezco por este testimonio, Natalie, Raúl, los niños. Que el Señor los continúe bendiciendo. Amén. Que sigamos adelante y que esperemos en el Señor, que Él es fiel, Él es justo y Él no miente sus promesas. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias.